posteriormente, en un plazo medianamente determinado también, alguna modalidad para poder proceder a las de carácter nacional. Eso, gracias. Gracias, Andrés. Matías. Muchas gracias. Yo quizás como un carácter de quizás resumir también lo que hemos planteado como gobierno y que de alguna manera también creo que Andrés también lo tomó recién. Eh, Nosotros como gobierno por ningún motivo queremos intervenir en la forma de organización interna de las organizaciones indígenas. O sea, me refiero, si el Consejo del ONCO, por decir una cosa, el Consejo del ONCO funciona de cierta manera, es lógico que siga funcionando de esa misma manera. Nosotros no tenemos ni nada que decir al respecto, al revés, nosotros valoramos, ¿cierto?, la institución propia de los pueblos indígenas o una organización transversal, regional, local, etcétera. Eso es de cada pueblo indígena. Ahora, eh, creo que efectivamente, quizás para los procesos más locales es importante que pueda haber un llamado, ¿cierto? Una convocatoria donde participen todos los afectados. Y en el caso, pero en el caso sí de los nacionales, creo que también quizás señalando un poco lo que lo que han dicho todos en la mesa, y que yo sé que también don Wilfredo lo dijo y don Marcial también de alguna manera, es que quizás esto tome un poco más, hay que armarlo, ¿cierto? Hay que crear, pero yo creo que un organismo provisorio, transitorio, podría ser interesante. Una especie no necesariamente como esta mesa, porque obviamente en esta mesa estamos también nosotros como gobierno, y tendría que ser algo que es una mesa exclusivamente indígena, ¿cierto? Que es una de las críticas que también algunas veces se le hace al Consejo CONADI, que es de indígenas y gobierno. Obviamente tendría que ser un ente propio de los pueblos indígenas, podría ser transitoriamente algo así como una cosa similar a los representantes indígenas de esta mesa, con una refundación, ampliando, convocando a otros actores, y eso podría ser como un punto focal que dice el relator en algunos casos. En el caso, por ejemplo, del Consejo CONADI, el relator ha señalado que el Consejo CONADI podría actuar como punto focal. Yo me tomo de eso en ese sentido y creo que eh, si uno genera un punto focal, no necesariamente como representación, sino que como punto focal para desarrollar los procesos, o sea, para identificar, para colaborar, ¿cierto? Lo mismo yo digo, entonces, uno podría de alguna manera eh, considerar provisoriamente, que es un poco que podemos trabajarlo acá de aquí al transcurso del trabajo que podamos hacer, eh, considerar eh, una instancia como esta, ¿cierto? Donde haya solamente representación indígena, donde se incorporen otros actores del mundo indígena que quizás no están aquí presentes y que conformen una especie de punto focal, no sé cómo llamarle, que sea provisoriamente quien ayude a coordinar y a hacer el desarrollo de los procesos de consulta. Eso yo creo que es importante. Yo creo que tomándome de alguna manera, creo que estamos todos en la misma. No significa que lo vamos a resolver aquí, hoy día, ni mañana, ¿me entiendes? Pero se puede empezar un proceso de fundacional, como decir de alguna forma, para crear algo así. Eso no significa que este organismo va a asumir la representación del Consejo del Onco, por decir una cosa, sino que este organismo obviamente va a permitir coordinar las acciones, ¿cierto? A nivel nacional de una consulta. Ahora, eso puede derivar en quizá que el Consejo Lonco, que participa de esta institución, disculpen que siempre me refiera a ustedes, pero es como una figura, me refiero, después lleva el trabajo que se coordina en esta mesa, ¿cierto?, a terreno. Entonces eso lo hace más en terreno y eso lo podrán hacer los quechuas también, que tienen una participación en esta mesa o en esta instancia, digo yo, y después llevan el trabajo de terreno y no significa que la decisión se toma acá sin discusión abajo. Eso es importante. Y lo otro que creo que es como manera de ayuda, que creo, no sé si es ayuda, de colaboración, no sé cómo decirlo, creo que es importante mejorar el registro que tiene CONADI de las organizaciones indígenas, complementarlo. Creo que eh, eso también puede ser una tarea quizás de más largo plazo, pero que también podría ser interesante que el registro que tiene CONADI de comunidades, asociaciones indígenas, pueda ampliarse incorporando a otras orgánicas que no estando reconocidas como comunidades y asociaciones también son tan válidas como ellas. Entonces podría hacerse una especie de catastro
que podría derivar como, ¿cierto?, un trabajo de esto y que pueda también reconocerlas, verlas, también para que los propios ministerios las conozcan, porque si no estuviéramos acá presentes, probablemente el Ministerio de Minería no sabría que existe la organización, no sé, bueno, alguna organización en particular, no, para no seguir siempre refiriéndome al mismo. Muchas gracias. Pero yo creo que estamos en la misma línea. Yo creo que estamos en la misma línea. Lo importante es que hayan puntos de encuentro, ¿cierto?, para una consulta que nos permitan identificar, avanzar. Entonces, sigamos dándole una vuelta. Quizás le hemos dado mucha vuelta a este tema, pero porque es un tema complicado. O sea, no es porque queramos imponerle algo a ustedes, sino que es porque es un tema complicado y tenemos que abordarlo. Pero quizás podríamos pasar al siguiente punto en esta materia. Muy bien, acá teníamos la palabra. Santiago Orpiz de Minería. No, yo muy breve, lo que quería decir que, primero que, como decía recién Matías, para nosotros es importante que exista algún modo, alguna especie de registro que eventualmente no sea vinculante, porque acá quizás estamos muy centrados en la forma como se hace la consulta en particular, pero es importante también saber que antes de eso hay un espacio para generar la política pública, y en ese sentido, digamos, es importante para la autoridad poder saber, por ejemplo, si es que yo voy a generar una política pública en una determinada zona del país, es importante saber quiénes están ahí, quiénes son, cosas que yo desde antes incluso de presentarle a ustedes la política pública, yo pueda enfocarla hacia las personas que viven ahí. Entonces, por eso es importante que eventualmente pueda existir alguna especie de registro, catastro, que aunque no sea vinculante, nos permita orientarnos a nosotros en las políticas que generamos. Y lo segundo es que, independiente de la determinación que se tome sobre la forma de organización a nivel nacional, regional e incluso local, yo creo que es importante que nos sirve a todos el hecho de que al final con las personas que nos sentemos a conversar para una consulta, digamos, sean un grupo de personas determinadas y que los dos grupos tengamos certeza que en el fondo que al final no se nos va a quedar nadie afuera y no se nos va a meter alguien después o por la ventana cuando ya hayamos terminado el proceso. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos para que eso se produzca, porque supongo que para ustedes no sería grato que después de un proceso de consulta largo, donde han logrado llegar a acuerdos importantes, llegue a lo mejor alguna persona desde afuera y a través de distintos mecanismos logre entrar y al final destruir todo lo que juntos habíamos construido. Y lo mismo para nosotros. Entonces es importante que el mecanismo que creemos tenga una certeza tal que nos permita permita hacer que los acuerdos a los que lleguemos con las personas que estaban sentados en la mesa sean acuerdos sólidos y que por otra parte, antes de empezar el proceso de consulta, lleguemos a una amplitud tal que todos sepan lo que estamos discutiendo, los temas que se están viendo y que todos los interesados de alguna u otra forma puedan manifestarse, porque al final no queremos dejar nadie afuera. Nadie que quiera dar su opinión tiene que quedarse afuera. Bien, sí. Muy breve, complementando lo que decía Santiago Orpiz de Minería. Totalmente de acuerdo con lo que dijo, solamente también otro punto importante es que tenemos que tener claridad respecto a quiénes son los representantes de las instituciones representativas. Porque claramente también se pueden producir problemas a tratar de anular, por ejemplo, una consulta que se fue realizada de buena fe, etcétera, pero problemas de representación, que eso las tienen que generar ustedes, se puede ver complicado un determinado proceso. Eso. Muy bien, gracias. Gracias. Eric Correa de Economía. Me quiero colgar un poco de las palabras de los propios dirigentes indígenas para precisamente reflejar qué es lo que el Estado está pensando y por qué plantea y insiste en este punto. Quiero sacar a colación principalmente las palabras de don Wilfredo, pero que respecto a algo que también se reflejó en parte en lo que señaló doña Ana y doña Cecilia. Y ustedes en más de alguna ocasión hicieron referencia a que el Estado sí conocía quiénes son los dirigentes. Sacaron también como ejemplo, citaron un par de consultas que ya se han realizado. Pero si atendemos a eso, en definitiva lo que ustedes con ese argumento plantean es que yo el día de mañana, como ministerio, cuando necesitemos hacer una consulta, sencillamente a quién le voy a preguntar quiénes son los representantes, las autoridades representativas
de los pueblos afectados. Voy a trabajar con aquellos que me señale mi Ceremi, con los que me señale el intendente, con los que me señale la CONADI, porque también se hizo referencia en algún momento. Si es así, en definitiva, el que está decidiendo es el Estado. Y entiendo que eso es precisamente lo que queremos evitar. Precisamente lo que queremos evitar es esas listas con filtros ideológicos, como señalaba doña Ana, o trabajar precisamente con los dirigentes que conocen a lo mejor el CEREM, que conocen a lo mejor el intendente, que son aquellos que hacen más ruido, que los que más critican, los que más viajan, que es precisamente lo que señaló, con lo que partió señalando Marcial Colín en cuanto a que no necesariamente era lo más representativo. Entonces, en consecuencia, si yo sencillamente me quedo con la información que me dan los órganos, claro, a lo mejor voy a trabajar con dirigentes que son representativos, pero a lo mejor no voy a estar llamando a todos. Aquí se hizo mucho hincapié en cuanto a que el Estado necesita tener certeza respecto a con quién trabajar, pero también véanlo desde la otra perspectiva, que esto también en definitiva, en la medida que sea claro, les da garantías a los propios pueblos interesados. Porque recordemos que hace un par de sesiones atrás trabajamos en cuáles son las etapas de la consulta y planteamos precisamente como primera etapa la de planificación. Bueno, cuando yo necesito sentarme a planificar una consulta, necesito sentarme con alguien en concreto. Y en definitiva, si no quiero sentarme solamente para no excluir a nadie con aquellos que determinados órganos de la administración me están señalando que son representativos, precisamente para evitar que se me esté quedando gente afuera, la única alternativa que tengo es salir a hacer un llamado lo más general. Pero como es un llamado general, probablemente no va a ser muy efectivo, porque va a ser un llamado que tendría que hacer a lo mejor en prensa escrita, en internet, con alguno que otro cartel, pero a lo mejor no voy a llegar a determinados dirigentes que sí son representativos porque nunca se enteraron de estos mecanismos de difusión que yo utilicé. En la medida de que yo sí pueda tener cierto nivel de claridad, voy a focalizar en el fondo el llamado y voy a lograr que en definitiva quienes sí deben participar tomen efectivo conocimiento de la consulta que yo pretendo realizar. Y a eso apunta un poco lo que planteaba, o apunta bastante a lo que planteaba Matías hace un rato, en el sentido de tener, no sé, la figura a lo mejor de un punto focal, o eventualmente, claro, el Estado tiene información como es la información de las comunidades, pero entendemos que las comunidades en el fondo existen al amparo de la ley indígena y precisamente lo que pretendemos aquí es trabajar no solo con las comunidades, sino con aquellas otras instituciones representativas que no están organizadas como comunidades porque entendemos que no tienen obligación alguna de organizarse como comunidades. Pero esas otras autoridades yo necesito tener una forma clara en cuanto a cómo contactarla y que escape a un llamado general que también lo puedo hacer, sin duda, si nadie dice que no se haga. Una cosa en el fondo es complementaria a la otra. Y en ese sentido, precisamente a lo mejor un mecanismo de, ya sea de registro, que permita tener datos concretos de quiénes son las personas a las cuales yo les voy a comunicar. No porque a lo mejor voy a trabajar necesariamente con ellas, y haciéndome cargo un poco de lo que planteaba doña Cecilia en cuanto a que dependerá de lo que se esté consultando, a lo mejor quién es la autoridad representativa, sino a alguien que efectivamente yo le informe que se necesita hacer una consulta y que pueda de una u otra forma servir como un ente coordinador y de una ayuda que parta precisamente de ustedes y no necesariamente de la CONADI como hasta ahora se hace. Bueno, eso es lo que quería plantear. Gracias. Muy bien, voy a dar el orden. Usted, Cecilia, después el joven y después Wilfredo. Marmari Pupeñi, Polangüen, Samuel Melinao, Pueblo Mapuche. Creo que aquí en este tema hay una responsabilidad, digamos, por ambos lados. Nosotros los pueblos indígenas tenemos una responsabilidad y el Estado creo que llegó el momento también decirle, no se ha hecho responsable de lo que le corresponde como Estado, ¿cierto? En el deber que tiene como Estado con su ciudadanía, con su gente. Entonces son falencias que están, digamos. Y esa falencia incluso podría decir que hoy día lleva a que incluso la ley indígena, ¿no es cierto?, tenga que incorporarse nuevos artículos con respecto al tema indígena.